¿Estoy mal por no decirle a mis hermanas que la casa es mía? Hola a todos. Esta es una historia que ha estado pesando en mi mente y en mi ambiente diario desde hace un tiempo. No suelo publicar estas cosas, pero últimamente el ambiente en mi casa se ha tornado tenso y me gustaría una perspectiva externa. Soy mujer de 33 años y hace poco más de 5 años, justo antes del inicio de la pandemia, logré algo que nunca imaginé posible en mi vida: compré una casa. No fue fácil. Vengo de una historia familiar bastante dura. Mis hermanas y yo pasamos por el sistema de cuidado temporal, foster care, y crecimos separadas, con diferentes apellidos, diferentes familias, y en muchos casos, con poca o ninguna estabilidad. A los 18, cada una de nosotras fue soltada al mundo con muy pocas herramientas, así que el simple hecho de lograr independencia financiera ya era un logro en sí mismo. Yo trabajaba remotamente y, por suerte, tenía un empleo bien pagado y estable. Durante ese tiempo surgió una oportunidad única. Una familia necesitaba vender su casa con urgencia. La propiedad era grande, incluso demasiado grande para una sola persona, pero gracias a las circunstancias del mercado y el apuro de los vendedores, pude comprarla por un precio muy por debajo del valor real. Tenía un ático y un sótano completamente acondicionados, además de 4 habitaciones y 2 baños en el cuerpo principal de la casa. En resumen, era una casa pensada para una familia, pero que terminaría en manos de una persona solitaria y trabajadora que había pasado por mucho. Como soy introvertida, el encierro pandémico no me afectó tanto como a otros. Me dediqué a mi trabajo, a organizar y decorar mi espacio, y a disfrutar de esa paz que tanto me costó conseguir. Sin embargo, la soledad también me hizo reflexionar mucho sobre mis hermanas. Nos habíamos vuelto a contactar en los últimos años, pero nunca habíamos vivido juntas desde que éramos pequeñas. Durante la pandemia, ambas pasaron por dificultades económicas. Mis hermanas, 25 y 27 años actualmente, tenían trabajos precarios y estaban en la universidad cuando todo se vino abajo. Al quedarse sin compañeros de piso, me pidieron ayuda. Como no tenían padres a quienes volver, como yo tampoco los tuve, sentí que era lo correcto abrirles las puertas. Les ofrecí habitaciones en la casa a un precio simbólico, muy por debajo del mercado, lo suficiente para ayudarme a cubrir los costos adicionales: agua, luz, comida si se colaban las cosas, etc. Pero sin generarles una carga pesada. La única condición era que se hicieran cargo de su comida y que respetaran ciertas reglas básicas. Después, a través de ellas, supe de una amiga que había sido desalojada junto con su pareja porque los dueños necesitaban recuperar su propiedad. Me dio pena, y como tenía el sótano libre, le ofrecí ese espacio también, a un precio más cercano al mercado, aunque aún algo rebajado por tratarse de un sótano. Poco después, un conocido de un conocido supo de la disponibilidad del ático y también me pidió alquilar. Le ofrecí el espacio bajo las mismas condiciones: renta razonable, contrato claro y convivencia pacífica. Para cada uno redacté un contrato formal. Aunque todos los conocía, quise hacerlo bien, sin ambigüedades ni malas interpretaciones. Dejé claro el monto de la renta, la periodicidad, las reglas básicas, y el procedimiento en caso de impago. Les pedí que lo leyeran, lo firmaran y me lo devolvieran. Todos lo hicieron, aparentemente sin muchos reparos. La mayoría dejó el espacio del nombre del arrendador en blanco. Yo pensé que era para evitar errores ortográficos en mi nombre, que es bastante inusual, y no le di mayor importancia. Todo iba bien. Todos parecían contentos. No había conflictos, y la convivencia era tranquila. En la planta principal, yo utilizaba una de las habitaciones como mi oficina, ya que trabajo desde casa. Era mi espacio personal, con llave, donde mantenía mi privacidad y donde podía concentrarme. El conflicto comenzó recientemente. Resulta que mi hermana y su amiga se toparon en una salida y comenzaron a hablar del cuarto vacío en la casa, refiriéndose a mi oficina. La amiga tiene una prima, de 18 años, que vendrá a estudiar a la ciudad y preguntó si su casera podría alquilarle ese cuarto. Yo, pensando que era un malentendido, le dije que el cuarto no estaba en alquiler, que era mi oficina. A lo que ella respondió, con algo de confusión: ¿y tú le estás pagando a la casera por ese cuarto, entonces? Y fue ahí cuando dije lo que nunca había salido antes:
¿Por qué pagaría renta en una casa que yo compré? La cara de ella cambió de inmediato. Se disculpó, algo incómoda, y me explicó la dificultad que ha tenido su prima para encontrar lugar. Yo le reiteré que no estaba alquilando más habitaciones y que, en todo caso, hasta diciembre no habría renovaciones ni vacantes. Ella lo entendió, pero el tema no murió ahí. A los pocos días, mis hermanas vinieron a hablar conmigo. Querían saber cómo había ido la conversación. Les conté lo sucedido y que la chica no vendría. Me preguntaron por qué no podía simplemente mover mi oficina a mi habitación o al living para dejar de pagar renta por un cuarto extra. Entonces les expliqué que no pagaba renta porque la casa era mía. Se quedaron mudas. No lo sabían. Nunca leyeron el contrato. Se sintieron engañadas. En vez de alegrarse por mí, se enojaron. Me acusaron de aprovecharme de ellas, de no decir la verdad, de ser una hermana interesada por cobrarles renta. Yo les recordé que el acuerdo fue voluntario, que nunca les exigí nada que no pudieran pagar, y que lo hice precisamente para ayudarlas. Y que si ahora les parecía injusto, podía perfectamente ajustar sus contratos al valor real del mercado. Eso no cayó bien. Peor aún, comenzaron a hablar con los otros inquilinos sobre el tema, y pronto todo el mundo supo que yo era la propietaria. Entonces vino el golpe doble, la chica del sótano y el chico del ático vinieron a decirme que, ya que no era una casera desconocida sino una amiga, debería bajarles el alquiler. Que no era justo que pagaran como si no te conociéramos. Les expliqué que el alquiler que pagaban ya estaba por debajo del mercado. Que si habían decidido firmar un contrato, fue porque les convenía. Que lo que cambió no fue el acuerdo, sino su percepción. Y que podían decidir no renovar en diciembre si ya no se sentían cómodos. La situación se tornó incómoda. Empezaron a actuar como si los estuviera echando, cuando simplemente les recordé que los contratos tienen fecha y que pueden optar por no continuar. El chico del ático, con quien siempre tuve una buena relación, me preguntó si estaba limpiando la casa. Me dijo que su familia lo había rechazado por sus creencias, y que no tenía a dónde ir. Le expliqué todo con claridad y me dijo que él siempre supo que yo era la dueña, porque sí leyó su contrato, pero que prefería dejar el nombre en blanco porque no sabía cómo escribirlo bien. Ahora me siento como una extraña en mi propia casa. El ambiente se volvió frío, tenso. Siento que todo lo que hice para ayudar está siendo interpretado como manipulación o abuso. Me duele, sinceramente, porque nunca quise esconder nada. Simplemente no lo mencioné porque pensé que era evidente, o porque no quería hacer alarde de ello. Parte de mí también sentía culpa, por no haber podido ayudar a mis hermanas cuando eran más jóvenes. Por no haber luchado por estar juntas cuando nos separaron. No fue una decisión malintencionada. Fue un silencio, no una mentira. Así que les pregunto. ¿Fui la mala por no decirles directamente que soy la dueña de la casa? ¿Sería una idiota si no renuevo los contratos de quienes ahora me hacen sentir incómoda en mi propio hogar?